Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea de las manos de un profesional. Bienvenidos amigos y oyentes de la emisora La Cuarta Estación a un nuevo programa de Salud a la Cuarta, el programa donde les traemos todas esas temáticas que ustedes nos han sugerido y de las que quieren aprender un poquito más, educarse, y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de un doctor, de un experto en el tema. Y por eso traemos y tenemos como invitado a un gran amigo de la casa, además de ser pues un profesional integral. Él es el doctor Ferney Cortés López, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, además de ser habitante y emprendedor de nuestra comuna. Y quiero darle la bienvenida, doctor. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros conversando el día de hoy de alergias. Sí, Daniela, muchas gracias una vez más por esta nueva invitación de otro tema tan importante y tan prevalente que son las alergias, ¿cierto? Un tema muy extenso, pero vamos de pronto a tratar de ser muy concretos con cosas muy grandes e importantes para que tengamos en cuenta y aprovechemos todos. Así es, doctor. Lastimosamente el tiempo en la radio siempre se nos queda un poco corto, y más cuando queremos hablar de temas que son complejos, que son extensos, pero aquí venimos a darle pues como la información básica, sencilla, que la gente nos entienda acerca de un tema tan importante del día a día como lo son las alergias, que hay muchos tipos. Entonces, doctor, sin más preámbulos, empecemos contándole a la gente qué son las alergias, o sea, qué significa esto. De pronto, pues para algunos puede ser algo muy obvio, pero yo creo que siempre es importante escuchar estas definiciones de la mano del doctor, y además cómo se generan estas alergias en el cuerpo, doc. Sí, alergia es un tema muy grande. Se me ocurre, me llega acá que es una manifestación, una respuesta que hace tu organismo frente a muchas cosas, frente a estímulos externos del medio ambiente, frente a estímulos alimentarios, y que tu organismo, porque no todos somos alérgicos, responden frente a estas sustancias, ¿cierto? O sea, tenemos un sistema maravilloso que es el sistema inmune, el sistema de las defensas, y ahí vemos que tenemos una cantidad de células, de sustancias que están ahí actuando y que se manifiestan como una alergia que puede ser a nivel de la piel, ¿cierto? Las famosas dermatitis atópicas, sobre todo de prevalencia mucho en los niños, alergias respiratorias, la rinitis, la sinusitis o las rinosinusitis que van de la mano, las alergias de la garganta, las laringitis, las faringitis, las alergias bronquiales, el asma, ¿cierto? Puede a veces ser una manifestación alérgica. Las alergias intestinales, que se manifiestan como esto me da diarrea, esto me da vómito, esto me da dolor abdominal, o esa alergia alimentaria que se puede manifestar como una migraña, como un dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces es un tema muy amplio en el cual pues nuestro organismo nos está hablando, ¿cierto? De una manera de pronto un poco más exacerbada, y muchas veces puede corresponder a una alergia. Sí, escuchándolo, doctor, se da uno cuenta que realmente es un tema extenso. O sea, ojalá tuviéramos el espacio para hablar de cada una de ellas, porque me parece súper interesante y que además a todos nos puede pasar. Pero bueno, tendremos de pronto otros espacios, y si ustedes lo quieren, déjenos saber en sus comentarios qué otros temas relacionados con alergias quieren saber, en qué les gustaría que profundizáramos, porque ustedes saben que aquí sus sugerencias siempre son escuchadas y bien recibidas. Doctor, entonces, ya que nos menciona todos estos grupos, ¿cuáles son las alergias más comunes que, por ejemplo, usted se encuentra en consulta? Sí, y quisiera de pronto hacer un poquito de énfasis en las alergias de las vías respiratorias superiores. Muy común las rinosinusitis, las conjuntivitis, que también están muy
muy asociadas a esto, ¿cierto? Porque es algo que de pronto uno ve en la consulta cuando la mamá viene, trae a su niño y le dice, doctor, es que mi niño se mantiene agripado, ¿cierto? Si está 3, 4 días bien, el resto de la semana está con gripa. Entonces muchas veces confundimos una alergia con una virosis respiratoria. Sí, Y son de origen muy diferente, que pueden tener síntomas similares, pero que tienen origen muy diferente. Entonces, dependiendo de eso, el manejo también va a ser muy diferente, ¿cierto? claro, doctor, pero pues es muy curioso y a mí me pasa al ser rinítica que en estos tiempos pues de virus, de pandemia, o sea, algo te puede generar alergia, por ejemplo en mi caso el polvo o el calor, y realmente pues hasta uno se siente apenado en estas épocas pues de estar por ahí moqueando o tosiendo, porque pues automáticamente la gente piensa que estás enfermo de otras cosas cuando simplemente pues es una alergia. Uh-huh. Sí, entonces sí es muy importante mirar eso, ¿cierto? Porque muchas veces ese paciente, ese niño que la mamá rotula, cree que tiene bajas las defensas y que por eso está con esos síntomas a cada momento de su niño, que moquea, que estornuda, que tose, ¿cierto? Entonces piensan, no, es que tiene muy bajas las defensas y por eso es que presenta estos síntomas, y muchas veces no es esto, sino que hay de fondo una alergia en esa nariz, en esos ojos, porque eso está muy pegadito todo, ¿cierto? Usted ve que el paciente que es rinítico, también los ojos se le enrojecen, le lagrimean, le rascan, ¿cierto? Porque todo nuestro cuerpo está maravillosamente unido, ¿cierto? Entonces, uno con el interrogatorio y con el examen físico, pues va uno haciendo la diferencia. Si es una virosis respiratoria que tiene o si es una alergia, porque ya del diagnóstico correcto y claro va a ser el manejo. Doctor, entonces, por ejemplo, cuando, no sé, comúnmente decimos que nos intoxicamos con algún alimento y que por eso nos brotamos, pues eso sería otro tipo de alergia. Bueno, ya de pronto es algo que también, Daniela, la gente le dice uno, me intoxiqué, comimos pollo, comimos comida de mar y me dio diarrea, me dio vómito, se me sopló el estómago. O me salieron como ronchitas. O esa alergia la manifestaste a nivel de piel, te brotaste, lo que llamamos una urticaria alérgica, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver mucho pues con la parte, no tanto de intoxicación, porque puede que usted sea alérgico y coma una cantidad mínima de algo y eso te produzca síntomas. Ya cuando hablamos de intoxicación, ya hay de pronto una ingesta o un contacto de esto que te produce la alergia de una forma más aguda y más agresiva, ¿cierto? Claro, no, gracias por enseñarnos, doctor, porque uno normalmente utiliza pues términos que no terminan correspondiendo mucho pues como a la realidad médica, entonces qué rico que aquí todos nos vayamos formando de la mano del doctor Ferney. Y doctor, otra cosa que yo creo que muchos nos preguntamos es, entonces, ¿cómo saber si somos alérgicos a algo? Que de pronto no vayamos a comer algún alimento que nos produzca, no sé, una crisis anafiláctica. Quizás muchos ni cuenta se dan porque pueden manifestar esta alergia de una forma leve y entonces eso hace que no consulten, ¿cierto? Pero ya cuando nos da esa alergia de una forma más agresiva, ahí sí nos asustamos, ¿cierto? Como decías tú, una anafilaxia es una alergia generalizada donde te puede dar un paro respiratorio, ¿cierto? Entonces ahí sí pues nos asustamos, pero muchos quizás pueden ser alérgicos a muchos alimentos, a muchas cosas, y la manifiestan de una manera muy leve que de pronto hace que no pidan la consulta, ¿cierto? Sí hay que poner mucho cuidado y de pronto como recomendaciones, mirar cuando estamos ingiriendo medicamentos que han sido prescritos por el médico, ¿cierto? O que muchas veces tristemente tenemos la mala costumbre de ir a una farmacia que nos automedique un vendedor demostrador, ¿cierto? Porque eso no es un químico farmacéutico ni es el regente de farmacia, sino son muchas personas que trabajan vendiendo medicamentos y que tienen la osadía
de prescribirle a las personas cosas, ¿cierto? Y aún siendo de pronto un regente o un químico, siempre el que nos debe medicar es nuestro doctor. Yo creo que en eso nos falta también educarnos bastante. Incluso tú, pues yo siempre en consulta, cuando voy a hacer la fórmula, le pregunto al paciente, ¿usted es alérgico a algún tipo de medicamento que usted sepa, ¿cierto? Porque muchas veces el paciente no sabe y uno pues hasta el momento dice que no hay nada hasta el momento y que tú mandes algún medicamento que pueda generar algún tipo de alergia que lo manifiestes, como te digo, o en piel o en tus vías respiratorias o a nivel intestinal, ¿cierto? Entonces, y que uno también muchas veces, por ejemplo, con el caso de la penicilina, ¿cierto? A veces llegan a mi consultorio, doctor, a ver si usted me pone esta inyección, que es que no me la han puesto en ninguna parte. Y resulta que la penicilina es un antibiótico que usamos mucho porque es bello, es un medicamento bueno, bonito y barato, pero que también puede causar alergias. Incluso usted se puede haber puesto penicilina mucho tiempo atrás y se pudo volver alérgico, ¿cierto? Entonces siempre, por ejemplo, recomendamos hacer la prueba de sensibilidad a la penicilina, ¿cierto? Porque es bueno curarse en salud. Así como hasta una misma prueba de sensibilidad te puede dar síntomas alérgicos, pero ya en una forma muy leve porque es una dilución que inyectamos en la piel del medicamento. Una dilución muy grande y pensamos que con eso de pronto no vaya a producir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, uno se puede así volver alérgico a algo o también hay cosas que reconocemos a las que somos alérgicos y podemos hacer un tratamiento de sensibilización también para que uno deje de ser alérgico. Doctor, pero entonces, ¿cuáles son esas pruebas que nos podemos hacer en caso de querer saber a qué somos alérgicos? Por ejemplo, en cuanto a alimentos, no sé. Sí, hay pruebas que se hacen a nivel de alimentos en tracto digestivo, ¿cierto? Que son pruebas muy precisas, pero tristemente no lo hacen en todos los laboratorios comunes, ¿cierto? A veces hay unas que hay que mandar a Bogotá o a los Estados Unidos y que son pruebas que valen más de $1.000.000, ¿cierto? Entonces a veces se uno limitado porque el paciente no tiene con qué hacerse esas pruebas de alergia a alimentos, ¿cierto? También hay pruebas para mirar, por ejemplo, la prueba de la penicilina, la que hablábamos ahorita. Hay pruebas que llamamos PRIC-TEX, que se hacen en piel, donde se inyectan una cantidad de pequeñas sustancias del medio de alimentos con la cual el organismo, la piel, reacciona un poquito más de lo que uno espera. Entonces uno puede ir mirando a qué cosas hay alergia, ¿cierto? Y a veces es complicado, ¿cierto? A veces es complicado porque a veces para todo no hay esas pruebas y entonces tiene uno que valerse mucho de la parte médica, de la historia clínica, de un buen interrogatorio para tratar de dilucidar a ver qué cosas pueden estar produciendo alergia en todas estas diferentes partes del cuerpo, o en piel, o en las vías aéreas, o en las vías digestivas, ¿sí? Sí, a veces yo creo que es realmente difícil pues como determinar cuál es la causa de esa alergia y más cuando comemos tantas cosas, tantos factores ambientales, pero bueno, es interesante saber pues que tenemos ciertas opciones a quienes de pronto puedan acceder a este tipo de exámenes. Creo que sería muy chévere pues uno poder saber a qué somos alérgicos específicamente. Y bueno, doctor, no, ya para ir terminando este espacio, me gustaría entonces que nos contara un poquito más de eso que nos decía, o sea, que nos podemos volver alérgicos a algo en cualquier momento o también dejar de serlo. O sea, me parece muy interesante cómo funciona el cuerpo en ese sentido. Sí, identificando todo aquello que lo hemos reconocido como productor de alergia, pues eliminarlo, ¿cierto? Eliminarlo por un tiempo y de pronto puede uno inicialmente tratar de reintroducirlo con los meses en una cantidad muy mínima de un alimento y ver mirando a ver qué va pasando, ¿cierto? O también hay tratamientos médicos, ¿cierto? Tenemos pues especialistas como alergólogos se llaman, ¿cierto? Como alergólogos, ¿cierto? Donde nos pueden ayudar mucho a
porque hay casos muy complejos, casos muy difíciles donde necesitamos pues la valoración y la ayuda de un especialista. Y hay tratamientos maravillosos, tratamientos biológicos donde se pueden ir logrando casos en que se desensibiliza un paciente frente a un alergeno, como llamamos. No, maravilloso, doctor. Usted como siempre nos trae información, yo creo que de mucho interés para todos y además muy educativa, porque yo creo que a veces manejamos como muchos mitos e información pues que de pronto no es la más veraz respecto a temas de salud. Entonces este espacio para eso es maravilloso. Le agradezco por estar aquí hoy con nosotros hablando de todas esas alergias que pueden ocurrir en el cuerpo. Sí, Daniel, la verdad que es un tema muy extenso donde habría mucho que hablar, pero realmente la invitación es a que miremos, nos preguntemos si de pronto es que esto es una alergia, ¿cierto? A tratar, como les he dicho en otros programas, de tener unos estilos de vida saludables, a comer muy sanamente, a ingerir, a comer alimentos que sean muy naturales, de evitar muchos alimentos no de mucho comida chatarra, como llamamos. Todos los alimentos, hay comida chatarra llena de químicos, de colorantes, de preservantes, de aditivos que inflaman mucho colon y que de ahí esa inflamación va a migrar y a viajar a muchas partes del cuerpo. Entonces, muy importante de una buena alimentación sana, ¿cierto? Así es, doctor, somos lo que comemos, como decía nuestro querido amigo Hipócrates, ¿cierto? Okay. Un médico griego fabuloso que existió 450 años antes que Jesús, y decía algo muy sabio que sigue siendo muy práctico hoy en día, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Eso es una gran verdad, porque depende de lo que comamos, de lo que pensemos, de lo que hagamos, vamos a estar o muy aliviados o muy enfermos. Así es, doctor. No, yo creo que todos los caminos nos conducen a lo mismo, hábitos de vida saludable. Entonces quiero dejarlos con este mensaje que nos da el doctor Ferney Cortés. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más de Salud a la Cuarta. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.